calidad de la educación en la universidad privada lo que produce por norma es educación de mala calidad, exceptuando unas pocas universidades privadas de alto nivel. Y en la educación pública, en la medida en que se deteriora la financiación de la universidad, se deteriora también la calidad de la universidad. Entonces, si ustedes miran la estadística de las transferencias del Estado a la educación en Colombia, vienen disminuyendo hasta el punto de que ya hay universidades públicas peor financiadas que las malas universidades privadas de garaje. O sea, universidades públicas que empiezan a parecerse a las universidades de garaje. Porque vuelvo con mi cuento, lo que hace pública una universidad, realmente pública, es una serie de características como la gratuidad, pero se supone que la calidad es inherente a las otras. O sea, si una universidad pública no es de alta calidad, es una especie de estafa frente al concepto, como lo voy a explicar en este momento. Es una especie de negación de la idea de la universidad o de la educación pública. Este es, digamos, el diagnóstico, así es como estamos. Llega el doctor Santos, que en muchísimas cosas es por lo menos igual a Uribe y en otras no pocas, cada vez más es peor que Uribe, cosa que ya es mucha gracia. Es realmente una cosa que es bien impresionante. Lo que propone Santos para la universidad no se atrevió a proponerlo Uribe. Le dio vergüenza, le dio pena. Y vamos a ver qué es la propuesta y ustedes me van a dar la razón que realmente se trata de una cosa muy retardada. La propuesta de Santos con respecto a universidades públicas, que es lo que está en la ley, y voy a centrarme en el tema financiero. Ahí hay más aspectos, pero me voy a centrar en el financiero por razones de tiempo. Hay un problema de autonomía muy grave en la reforma, o sea, de avasallaje, de control del Estado sobre la universidad, y eso es muy retardatario. Pero me voy a centrar, repito, en la parte financiera. ¿Qué es lo que propone Santos en la parte financiera? Santos, para la universidad pública, ¿qué es lo que dice? Que les va a dar unos pesos a las universidades públicas, pero les va a exigir nuevos costos, nuevos gastos superiores a los nuevos pesos que les va a dar. Y como las universidades públicas ya están en una crisis financiera gravísima, que los rectores calculan en un déficit superior a 700.000 millones de pesos, lo que viene en la reforma de Santos a la educación superior pública es más estrangulamiento financiero, más problemas financieros que al final redundan en peor calidad de la educación. Este es, digamos, el primer punto que señala la reforma de Santos con respecto a la educación pública, o sea, más privatización. Ustedes oyen a Santos y a la ministra todo el tiempo diciendo no, no es privatización, no es privatización. Nos tratan como idiotas. Es que hay distintas formas de privatizar, como voy a ir insistiendo a lo largo de la charla. Cuando yo estrangulo financieramente a la universidad, la estoy empujando hacia prácticas de universidad de garaje, o sea, de universidad privada, y esa es una forma de privatizar. Por ejemplo, el predominio, la presencia muy grande de profesores de cátedra es propio de la universidad privada de bajo costo. No puede funcionar de otra manera. O sea que en eso la universidad pública se está privatizando. Con respecto a las universidades privadas, ¿cuál es la propuesta de Santos? La propuesta básica que decía, las universidades privadas con ánimo de lucro, o sea, universidades privadas como negocio. La ministra, que a ratos pareciera que no sabe nada, pero que yo pienso que lo que pasa es que sabe mucho, sí, que es muy astuta. Entonces dice, universidad privada con ánimo de lucro y de alta calidad. O sea, la cuadratura del círculo, blanco pero negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es fácil de demostrar, esto lo entiende cualquiera, que las universidades, cuando son con ánimo de lucro, el propósito no es la alta calidad, sino el lucro. Es así de simple. O sea, cuando una cosa tiene como propósito el lucro, la ganancia, el propósito no es la cosa, sino la ganancia. O sea, lo que van a hacer con las universidades es lo que hicieron ya con la salud. Entonces, la ley 100 de salud no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos, que es distinto. Mira, al gerente de una EPS al final, los accionistas no le preguntan cuánta gente curó o cuánta gente le salvó la vida, sino cuánta plata ganaron. O sea, lo que les interesa no es que haya salud, sino que suene la registradora.
Bueno, lo mismo pasa con las universidades privadas con ánimo de lucro. Es lo mismo que pasa. ¿Cuál es la ecuación? Si yo soy rector de una universidad privada con ánimo de lucro, ¿cuál es la ecuación que tengo que desarrollar? Por un lado, subir la matrícula todo lo que pueda, y por otro lado, disminuir el gasto todo lo que pueda, para que en esa relación aumente la ganancia. ¿Qué es reducir el gasto todo lo que pueda? Reducir la calidad de la educación, porque finalmente son los costos. Es decir, un profesor de tiempo completo puede haber 3 o 4 o 5 veces lo que valen los catedráticos, por la misma, aparentemente por la misma cosa, por la misma función. Sí, lo que pasa es que la calidad, por supuesto, que se está transmitiendo de conocimientos es por completo diferente. O sea que se puede demostrar hasta la saciedad que esa idea de la educación con ánimo de lucro riñe en casi todos los casos con la educación de alta calidad. Digo que casi todos los casos, ¿por qué? Porque es verdad que yo puedo tener universidades privadas con ánimo de lucro de muy alta calidad, pero esas son 3 o 4 donde las matrículas son tan altas que alcanza para el gran lucro y para la alta calidad. Pero como esa no es la norma, porque el grueso de la gente es pobre o semipobre o a duras penas medio sobrevive, entonces lo que predomina son las universidades privadas de una mediocridad manifiesta. Esto es cierto, esto que estoy diciendo se puede demostrar en las privadas sin ánimo de lucro. Si ustedes miran las universidades privadas colombianas, ¿cuál es la norma? 2 o 3 o 5, unas poquitas, de altísimas o de altas matrículas y, digamos, de calidad respetable. Pero el grueso de las universidades privadas son universidades de matrículas menores y de muy mala calidad. No es un problema de que los rectores sean malas personas, ni de mala leche, sino que es que la contradicción es manifiesta. Si el rector sube la matrícula para tener más plata, para tener mejor calidad de la educación, pues no se le matriculan los muchachos. Y al bajar la matrícula para que pueda entrar la gente, entonces se le cae la cara. Esta es la norma, eso es lo que llaman las universidades de grado. Yo estaba incluso insistiendo que en muchos de estos casos las universidades son tan malas que los cartones que expiden son como una especie de falsificación en documento público. ¿Sí? Porque dicen que uno sabe lo que no sabe. Entonces Pedro Pérez, ingeniero, no sé qué, a ver, se le caen los puentes, ¿sí? Porque realmente los niveles de formación son distintos. Entonces aquí se afecta negativamente el país, jóvenes, pero ojo, se afectan también las personas. Estén seguros que cuando alguien va a buscar un ingeniero a contratar como empleado suyo, pregunta, bueno, los cartones de los que llegaron, ¿cuáles son los cartones? Y estén seguros que a la hora de decidir va a pesar muchísimo en la decisión cuál es el cartón. Si el cartón es de una universidad pública de importancia, de una privada de importancia, de una pública mediocre, de una privada mediocre. Son realidades que ahí están, a eso no se le puede hacer trampa. Es más, en parte eso es lo que explica una cosa que en Colombia ya tiene nombre, la lavada de los títulos. Entonces usted se gradúa en pregrado de una universidad perrata y después hace un posgrado en una mejor, y cuando le preguntan qué título tiene, nunca menciona el pregrado, sino siempre el posgrado, ¿cierto? Como una manera pues de ocultar, digamos, un pasado que tiene como una especie de pecado original. Pero esos son trucos que la verdad es que no funcionan, porque los que contratan pues ya se saben el truco, todos miran el posgrado, miran el pregrado a la hora de tomar las decisiones. De las universidades privadas es, repito, inherente al sistema, por lo que acabo de explicar. No es un problema de buena o mala voluntad, es un problema de las realidades, ¿sí? Esto es privado, esto es cierto en las privadas sin ánimo de lucro. Las normas hoy en Colombia dicen que las privadas tienen que ser sin ánimo de lucro. Sabemos que hay universidades donde les hacen fraude y funcionan como negocios, pero digamos que esa es la norma. Y la solución no debería ser eliminar la norma, sino ajustar la norma y decir, tienen que ser sin ánimo de lucro, de manera que cada peso que entre a la universidad se quede en la universidad, en el sistema, se quede, no sé, en profesores o en laboratorios o en computadores o en lo que sea para mejorar la calidad. Si eso es cierto, entonces, insisto, en las privadas
sin ánimo de lucro, imaginémonos qué pasa en las privadas con ánimo de lucro. Aquí les voy a dar un argumento de autoridad. En internet, si ustedes lo buscan, existe un artículo excelente a mi juicio, un artículo escrito por Francisco Piedrahita, el rector de ICESI, que es una de las universidades privadas de Cali más importantes de la ciudad, o sea, de las privadas, como el EAFIT de aquí, para decir alguna cosa, de primer nivel. Para ubicar a ustedes a Piedrahita fue ese que afortunadamente no se lo comieron los caimanes en Nueva Orleans, en estos días que estaba, porque él es estudioso de las aves y se perdió en un pantano, bueno, se salvó afortunadamente. Ese es Piedrahita, vale la pena que busquen el artículo, porque el artículo detalla cómo las peores universidades de Estados Unidos son las privadas con ánimo de lucro. Las peores, y darlas, no voy a, aquí tengo los datos, pero no voy a entrar en detalles, ustedes lo pueden mirar, son las peores de Estados Unidos. Y tienen características tan indeseables como estas: gastan más plata en propaganda que en profesores. Porque claro, son una especie de estafaderos, que también ya son estilos que empiezan a aparecer en Colombia. Entonces hay universidades privadas que tienen más pisos en mármol, ¿cierto?, que computadores. Sí, porque claro, deslumbra más una cosa que la otra. Con otra característica, esas universidades privadas como negocio gringas, son de las universidades gringas que más plata le sacan al Estado. Porque el que sean privadas y con ánimo de lucro no quiere decir que no expriman al Estado, lo exprimen. En Colombia, por ejemplo, con instituciones como ICETEX, que se ha vuelto una fuente de financiación de lo privado con recursos públicos. Él también en ese artículo, que es corto, ojalá lo busquen, repito, explica que lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en Brasil. Esas universidades privadas con ánimo de lucro son las peores. Entonces, como ustedes ven, yo no exagero cuando digo que la propuesta de Santos es peor que la de Uribe, porque esto último no se atrevió a proponerlo a Uribe, yo creo que le dio vergüenza. Bueno, Santos tira la propuesta y rápidamente y afortunadamente toda la universidad pública se para contra la propuesta. Y una cosa que no tiene antecedentes en Colombia, la universidad privada se para también contra la propuesta, particularmente las universidades privadas más, digamos, de mejor nivel. ¿Por qué? Porque es que lo que viene detrás de la universidad privada con ánimo de lucro son las transnacionales de la educación. Existen transnacionales de la educación, que como son, es como los tiburones del capital financiero, llegan a los países y se toman sectores enteros de la educación y ponen unos niveles de competencia que terminan quebrando en la operación del negocio, quebrando, llamémoslo así, a sus competidores. Entonces rápidamente se unificó todo el mundo contra Santos. Entonces cuando a Santos se unifica todo el país y él siente venir un movimiento grande, va a Chile y ve ese bellísimo levantamiento del estudiantado chileno en contra de este tipo de prácticas, porque el estudiantado chileno está levantado contra la privatización, que allá es más vieja que en Colombia y se ha profundizado, si se quiere más. Santos ve esa cosa, le entra algo de culillo y viene y dice: no, ya no va a haber universidades privadas con ánimo de lucro. Pero como es don Juan Manuel Santos, que es diestro en el arte de manipular, esa afirmación de Santos, de que echó hacia atrás el ánimo de lucro, no es cierta. Lo voy a explicar de nuevo. Si ustedes miran el artículo 20 de la actual reforma, el artículo 20 de la actual reforma dice, por razón del origen de sus recursos, y el origen de sus recursos en buena medida dice el fin de los recursos, las instituciones de educación superior serán estatales, privadas o mixtas. En el ordenamiento jurídico colombiano, una institución de carácter mixto es una institución de cualquier tipo donde hay recursos públicos y privados. Pero ¿cuál es el punto? Es lo privado lo que le pone la impronta. ¿Y lo privado qué es lo que quiere decir? Que funcione como un negocio. Que la principal razón de ser es el negocio, no el servicio. Que la principal razón de ser es obtener utilidades. Hay una frase de Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, que yo suelo repetir. Esa son los padres del neoliberalismo. Fue el que orientó la Constitución por cuenta de Pinochet del neoliberalismo chileno. Friedman dice, hay una y solo una
razón social de las empresas, razón de ser social de las empresas. Hay una y solo una. ¿Cuál es? La de organizar las cosas para generarle utilidades a los inversionistas. Entonces, una empresa mixta, al final, es una empresa que funciona con la misma lógica que una empresa privada. Luego, cuando Santos dice que no va a haber en Colombia universidades con ánimo de lucro, cuando dice que va a haber mixtas, nos está mintiendo. Está intentando engañar a los colombianos que no conocen los tributarios. Pero hay una cosa que es peor, si se quiere, que lo anterior. Es que si hay TLC, y es probable que lo haya, eso desafortunadamente se está desentrabando, llevaba 5 años trabado, pero es probable que lo haya en los próximos días. El TLC con toda precisión establece la posibilidad de crear universidades con ánimo de lucro. Está planteado de manera clarísima y genérica en el capítulo de inversiones. Porque es que el capítulo de inversiones del TLC, ¿qué es lo que dice? Todos son inversiones. Y son lo mismo, o sea, inversiones, una universidad, un hospital, una fábrica de empanadas, un burdel, todo es inversión. Y funciona con el mismo criterio, es que la inversión es para producir ganancias. Y prohíbe que el Estado, bueno, lo del Estado también es inversión. O sea, esta universidad en el TLC es una inversión. Y además establece el TLC que las inversiones son para obtener ganancias y que el Estado no podrá utilizar sus recursos para favorecer una inversión pública en contra de un interés privado. Eso está dicho claramente, pero además dice de manera más expedita todavía ese capítulo de inversiones del TLC que se va a crear una forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior. Ese es el lenguaje del TLC, no es un lenguaje obstruso, enredado, para que solo entiendan los raudas del derecho, para que se preste a todo tipo de interpretaciones. Y entonces miren qué tal la redacción cita. Una forma de tipo específico de entidad jurídica para los servicios de enseñanza superior. Eso lo que quiere decir es universidades con ánimo de lucro. Eso es lo que quiere decir. Luego, Santos falta la verdad cuando nos dice que reculó. Y lo que lo quiere es engañarnos. Eso es lo que finalmente están intentando hacer. ¿Cuál es el problema de fondo? Y este es el punto al que todo lo anterior es un poco para llegar solamente a esto, que creo que es el punto donde puede ser interesante lo que les digo, o fundamental. Todos nosotros defendemos la educación pública con un argumento que es valiosísimo y respetabilísimo. La educación pública y gratuita. Con un argumento que es cuál, que la educación pública permite que los hijos de los pobres no sean tan pobres como sus padres. Esa es la gracia. Entonces, si el hijo de un pobre, bueno, en general no logran llegar a la universidad, los más pobres no llegan ni a quinto primaria. Pero bueno, cuando el hijo de un pobre de verdad, o bueno, una clase media o alguien menos pobre, logra llegar a la universidad, es probable, no es seguro, pero es probable que no sea tan pobre como su padre. Y ese solo argumento ya es un argumento poderosísimo, buenísimo. Eso solo sería suficiente. Pero yo he venido recorriendo el país desde que llegué al Congreso, explicando que hay otras razones también de una importancia capital y que tienen que ver con esto, jóvenes. ¿Por qué aparece la educación pública? ¿Por qué aparece la educación como derecho? Si ustedes revisan la historia de la humanidad, es una cosa muy nueva. Tiene por ahí 200 años esa idea. La idea de que la educación debe ser pública y que es una responsabilidad del Estado. Y que debe ser gratuita. Y que debe ser universal. Y que debe ser de alto nivel. Y eso es muy nuevo, eso es del tiempo de la revolución industrial para acá. Es uno de los grandes aportes del capitalismo a la evolución de la humanidad. Antes, ¿cómo era? La educación era un asunto de la esfera de lo privado. Primero en la familia, o sea, el padre le enseñaba al hijo y esa era toda la educación. O sea, el campesino entonces le decía al hijo: mi hijo, si usted coge un palito y hace un huequito y cuando llueve siembra una pepita, le sale un árbol. Listo, eso era todo. Los artesanos le enseñaban a punta de coscorrones a los aprendices cómo se hacía un zapato. Y las instituciones educativas jugaban un papel
de educación un poquito más complejo. Entonces los monjes egipcios, los sacerdotes egipcios, miraban el cielo, comprendían el movimiento de los astros y comprendían las crecientes del Nilo, y la agricultura egipcia se monta sobre ese conocimiento. En el medioevo, la Iglesia Católica, en las abadías, los sacerdotes, etc., fueron los que jugaron ese papel de instrucción. Pero ese era un mundo de la ignorancia. O sea, el 99.9% de los seres humanos de esos días no sabía leer y escribir. No sabía leer y escribir casi que ni los reyes. En algún momento, a partir de la revolución industrial, la humanidad entiende que sin el desarrollo del intelecto a niveles de complejidad como los que hoy tenemos, no es posible construir el mundo que se necesitaba construir. Y entonces empieza una lucha por ver cómo se conoce más, cómo se estudia más, cómo se crea más conocimiento. Y entonces se llega a la conclusión, primero, que hay que educar a todo el mundo, no a un cura, ni a un mecenas, ni al hijo de un rey, sino a todo el mundo. Que hay además que generar educación a los más altos niveles en el sentido de lo extendidos en el tiempo. Entonces, esto ha sido por supuesto un proceso evolutivo, pero fíjense que hoy uno empieza a estudiar casi desde que nace. Hay estudios que muestran que el que no tiene pregrado quedó liquidado en la competencia. Porque si usted no empieza a utilizar su cerebro bien desde el año de nacido, una cosa así, o antes, ya le queda un déficit estructural que no tiene solución. Y además, ya en la primaria, la secundaria, el pregrado, la maestría, el doctorado y el postdoctorado. O sea, uno empieza a estudiar cuando nace y lo pone a los 30, a los 35 años todavía estudia. Y además, si se toma en serio, usted el día que saca el postdoctorado, le toca seguir estudiando. Bueno, eso, ofrecido para todo el mundo o para casi todo el mundo, vale toda la plata del mundo. Eso no se puede pagar del bolsillo de lo privado, porque estamos hablando del capitalismo, y en el capitalismo la norma es que la gente es pobre. Entonces, si ustedes eliminan la educación pública en el Valle de Aburrá, se les vuelve analfabeto todo el mundo, o una proporción inmensa. Si ustedes eliminan las universidades públicas, se les cae al piso el nivel de instrucción del país. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la humanidad hace 200 o 300 años? Es decir, como esto es tan importante, ya no es de la esfera de lo privado, sino que es de la esfera de lo público. Es más, la mayoría de las legislaciones dicen que la educación es obligatoria. O sea, el padre de familia no es que yo a mis hijos no les doy educación, no, es obligatorio. Y para resaltar más la importancia que la humanidad empieza a darle a la educación, hacen otra cosa, que es lo que hace la humanidad cuando cree que una cosa es de una importancia definitiva. Dice, esto es un derecho. No es cualquier cosa, es un derecho. Y un derecho quiere decir que el Estado lo tiene que ofrecer en condiciones de gratuidad. ¿Por qué lo vuelve un derecho a la humanidad? Porque sabe que es tan importante que todo lo que metan es ganarse. Uno tiene que ser tan cretino, tan estúpido como son algunos de los jefes de este país, para mezquindarle la plata a la salud con el cuento de que eso es para ganar. Eso uno tiene que ser un cretino en la vida. Porque es evidente que todo lo que una sociedad invierte en la educación de sus jóvenes le multiplica a la sociedad mucho más que cualquier CDT, cualquier inversión de lo que sea. Y por eso, si ustedes van a los países desarrollados, el peso de lo público en la educación es descomunal. Además, hay países donde casi que el 100% de la educación es pública, gratuita y pagada por el Estado. Y enfatizo lo gratuito, porque si no es gratuito no puede ser universal. Y si no es universal, coger. Y si no es de alta calidad, se vuelve una estafa. Esta es la historia de este asunto. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando aquí, jóvenes, de palabras mayores. Entonces, si usted abandona esta idea, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, fíjense ustedes de otro punto que es interesante. La educación pública, que nos significa una lucha ideológica, política con la educación privada, no es un prurito estatista. O sea, la educación pública no es un invento del socialismo ni del comunismo. Esto es anterior. Y el pleito con la privada no es por un prurito estatista, es que la privada no puede ofrecer lo que necesitamos. Aun cuando quisiera, no puede. ¿Por qué? Porque la gente es pobre.
y no tiene con qué pagar las matrículas que se necesitarían para que la educación privada fuera de la calidad y el cubrimiento que necesita.